Hola, en este video vamos a estar hablando acerca del efecto o, bueno, el use effect, que es el hook de efecto. Y el use effect lo que hace es que se actualiza o se llama este método cada vez que el estado cambia. Entonces vamos a partir por la parte más sencilla. Y es que tenemos el use effect, vamos a borrarlo para hacerlo nuevamente. Y lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente importar useEffect. Importamos useEffect. Y por ejemplo vamos a hacerlo en el book list, es decir, en el function component que estamos trabajando. Vamos a decir useEffect, abrimos paréntesis y lo que recibe es una función. Entonces, esta función, esto se va a estar llamando cada vez que el estado cambie. Entonces yo hice acá previamente una variable que se llama count con su método setCount y la inicializamos en 0. Y la vamos a mostrar acá. Si bien es cierto, yo puedo llamar en el handle, por ejemplo acá, yo puedo llamar esta variable. Bueno, puedo setear la variable count cuando haga clic. Por lo tanto va a cambiar cada vez que yo haga clic. Entonces vamos a decir setCount. Count más 1 para que nos vaya acumulando, ¿verdad? Entonces hasta este momento count solo tiene 0. Vamos a poner un nuevo ítem, lo vamos a agregar y vemos que tiene 1. Vamos a ponerle 2 y tiene 2, obviamente. Aquí no estamos usando el useEffect, pero para que vean el efecto de que useEffect se va a llamar cada vez que modifiquemos nuestro estado. Si yo llamo setCount dentro del useEffect, lo que vamos a hacer es que vamos a crear como un loop infinito. Y el useEffect se va a llamar la primera vez. Vamos a ver que yo voy a poner acá un console log. Vamos a ponerle useEffect call. Ok. Entonces, si abrimos acá el Developer Tools, vamos a ver que tenemos aquí nuestro log useEffect called. ¿Y qué pasa cuando yo agrego un nuevo libro? O en este caso estoy escribiendo. Si ustedes ven, se está llamando. Porque cada vez que yo hago un type, obviamente estamos modificando el estado. Estamos modificando el estado de input value. Entonces el useEffect está viendo todo el state. Ve todos los states que estamos usando. Pero también podemos decirle específicamente al useState que esté pendiente de un estado en específico. Y es ahí donde recibe el segundo parámetro. Que el segundo parámetro es básicamente un arreglo que aquí vamos a definir qué propiedades necesitamos ver para que él llame solo cuando esas propiedades cambien. Entonces si yo le digo que esté pendiente del input value, por lo tanto, solo cuando modifique el input value se va a llamar. Entonces veamos acá en el console. Vamos a hacer esto hacia arriba, hacia abajo acá. Entonces se llamó la primera vez, obviamente, y yo modifico acá y se llama la segunda vez. Ahora veamos, si yo le doy add book, ven que ya no se llamó. Cambió, no hice una modificación de estado acá porque lo había borrado. Vamos a agregarlo nuevamente, setCount, y vamos a ponerle count más 1. Aquí vamos a modificar el estado count. Entonces acá se llama una vez, ¿ok? Ahora modifiquemos input value y se vuelve a llamar. Tenemos 3 llamadas de lo que es el useEffect. Le damos, creo que, vamos a verlo acá. Le damos add y si ven, modificamos el estado de count, pero no modificamos el estado de input value. Y no se llamó el useEffect call porque le dijimos que solo estuviera pendiente de input value. Entonces, si yo no le envío ninguno,
va a estar pendiente de cualquier estado. Ahora bien, si yo quisiera replicar este método como el component did mount de React Components, lo que voy a hacer es enviarle un arreglo vacío, que significa que solo se va a llamar una vez, es decir, al inicio de que los componentes se monten. Solo se va a llamar una vez. Aquí tenemos el useEffectCall y yo puedo modificar esto, pero no se vuelve a llamar nuestro console log. Significa que esto que está acá solo se llamó una vez. Entonces, de esa manera podemos nosotros crear ese efecto secundario, donde el useEffect lo podemos usar para muchas cosas. Por ejemplo, podríamos hacer un document .title, es decir, modificar el título de la pestaña, es decir, de todo el documento, cuando se modifique X valor, ¿verdad? X estado, o que esté viendo específicamente una variable como un count, para que en el título se vaya cambiando, sin necesidad de estar haciendo otro tipo de eventos para cambiar específicamente eso. Podemos usar el useEffect. Y también para simular el onMount de React Component, podemos hacer un return de una función. Y dentro de esta función, acá se ejecuta todo lo que cuando este componente se desmonte. Es decir, cuando salgamos de este componente a otro, podemos llamar una acción dentro de esta función. Entonces funcionaría como el onMount. Entonces, de esta manera podemos usar el useEffect. Si queremos hacer algo al inicio y que solo se llame una vez, le mandamos el arreglo vacío. Si queremos que vigile específicamente X estados, podemos mandarle dentro del arreglo los estados que necesitamos que se modifique. Ahora, imagínense que acá lo dejamos que esté siempre viendo X estados y llamamos a setCount. Vamos a crear como un loop infinito. ¿Por qué? Porque la primera vez se va a llamar setCount, pero a la hora de llamar setCount, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando el estado de setCount, por lo tanto se va a llamar nuevamente. Entonces vamos a ver acá algo divertido, que estamos creando un loop infinito, porque esto se está llamando infinitamente. Es como un while que tenemos ahí, y básicamente es como estamos creando una recursividad, porque llamamos todo lo que está dentro de useEffect cuando se modifique el estado, y dentro de useEffect estamos modificando el estado. Y como no lo tenemos parametrizado para que vigile X estado, se va a estar llamando siempre. Básicamente ese es uno de los usos básicos de useEffect. Básicamente esto necesito que lo entiendan y no quiero entrar en detalles. Por eso quería mostrarles esta parte de cómo funciona, para que luego indaguemos y que ya no sean solo los fundamentos, e indaguemos cómo podemos hacer uso tal vez más avanzado del useEffect. Pero realmente no tiene un uso tan exhaustivo, es decir, no es tan complicado poder trabajar con el useEffect. Si ven, solo ocupamos setear los parámetros, la función y a quién queremos que vigile. Eso es todo. Y antes de terminar este video, les mencioné que podíamos hacer un poquito más limpio el código, por ejemplo, en nuestro custom input value. Entonces, por ejemplo, acá estamos haciendo un if. Si el value tiene un valor, vamos a retornarle el nuevo useState con otra propiedad que sea un booleano. Pero podríamos hacer que nos retorne directamente esto, y como esto es un booleano y lo que necesitamos es que nos diga si se hizo o no se hizo, podemos hacer el return de la doble negación de value. Entonces esto nos sirve también porque si yo acá quiero agregar, por ejemplo, dejemos que yo quiero agregar algo acá vacío y no funciona, porque isValid es este valor, y aquí estamos haciendo una doble negación que es para obtener el opuesto del opuesto de la evaluación. Entonces acá esto va a ser falso, pero cuando escribimos algo va a ser verdadero. Eso es una manera de hacerlo.
Y también esta parte de acá, nosotros podríamos solo hacer una evaluación de isValid y ponemos un doble aspersion, es decir, i, pero doble, y ponemos el h3 y le decimos not valid, ¿ok? Entonces, perdón, aquí sería la negación de este booleano y por lo tanto vamos a obtener el mensaje de no válido. Y cuando escribimos, obviamente acá hay un efecto de que la imagen baja porque aquí ya no estamos rendereando el H3 y en la otra manera sí rendereamos el H3 pero sin ningún valor. Entonces, eso es todo, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.